Muy buenos días, estudiantes de la Universidad de Valdivia. El día de hoy estamos con la doctora Lady y quien les habla con Omar Antonio Herrán Pinzón, abogado de la Universidad Católica de Colombia, abogado y con una maestría en Derecho Procesal Penal. En la actualidad, pues soy estudiante del programa de Derecho de Doctorado de la Universidad Católica. Pues bien, el día de hoy, pues vamos a compartir con ustedes unos pequeños conceptos, espero les guste. Muy buenos días, doctor Omar, y muy buenos días a todos los estudiantes y a la comunidad educativa de la Universidad Pedro de Valdivia. Entonces, mi nombre es Lady Andrea Beltrán, yo soy abogada de la Universidad Nacional de Colombia, soy especialista en instituciones jurídico-penales y especialista en Derecho Constitucional. Tengo una maestría en Sociología Sociología del Delito y Política Criminal, y también estoy estudiando actualmente el doctorado en Derecho. Actualmente me dedico pues a ser docente en la Universidad Católica de Colombia. Doctor, pues bueno, este es nuestro segundo video. En esta ocasión nos vamos a encargar específicamente de hablar de un tema bastante interesante, y es el tema del derecho penitenciario. En este caso, pues vamos a dividir, digamos, esta temática en unos puntos pues esenciales, digamos, y son, uno, las generalidades frente a los dos sistemas, al colombiano y al chileno. Luego hablaremos un poco de cuáles son las funciones de la pena en las dos jurisdicciones. Haremos luego un análisis como muy particular de lo que tiene que ver con la resocialización y retribución en los dos sistemas, y pues finalmente hablaremos de algo que tiene, digamos, diferencias significativas, y es frente a lo que tiene que ver con los tipos de pena en las dos legislaciones. Entonces, doctor, pues empezamos con la parte de las generalidades, y si usted está de acuerdo, pues iniciaría yo. Totalmente, primero las damas. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, en primer lugar, vamos a hablar más o menos de las legislaciones que hablan de este tema, del derecho penitenciario. En Colombia tenemos lo que se conoce como el Código Penitenciario y Carcelario Colombiano, que es la Ley 65 de 1993. Ahí básicamente de lo que se encarga este código es de definir las medidas de seguridad y todo lo que tiene que ver con la ejecución de las penas. De otra parte, pues el mismo código indica que su objetivo principal es, y fíjese usted en esto, doctor, es preparar, realmente es preparar al condenado mediante su resocialización para la vida en libertad. Esto marca una diferencia significativa con, digamos, una de las funciones principales de la pena, que se daba no solo a nivel América, sino también a nivel Europa, y era que antes la pena tenía esencialmente un fin retributivo, y no retributivo justo, sino retributivo en cuanto a la venganza estatal, ¿no? Entonces ahora realmente, por lo menos en lo que tiene que ver con este código en Colombia, ya vamos a ver lo propio en Chile, nos hablan de una función más enfocada a prepararlo, es decir, a educar a esta persona para que pueda salir a la sociedad y pues interactuar de nuevo pues de una mejor forma. De otra parte, pues en cuanto a la terminología, digamos que cada uno de nuestros países le tiene un nombre distinto a los centros de reclusión, ¿no? En Colombia les llamamos los ERON, los establecimientos de reclusión de orden nacional. Ese es el nombre que tienen lo que nosotros conocemos comúnmente como las cárceles, así se les llama, y están administrados por el INPEC. El INPEC es el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Esa es, digamos, como la parte genérica de lo que tiene que ver con el derecho penitenciario en Colombia. Cuando vemos a Chile específicamente, pues ya en Chile tenemos el decreto 518 de 1998. Este decreto se llama el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, y pues básicamente se encarga de evidenciar los derechos de las personas privadas de la libertad, de definir cuáles son las penas y las sanciones, digamos, y de regular esa parte de las penas y las sanciones. De otra parte, pues se busca que en los establecimientos penitenciarios se encuentre o se dé la reinserción de las personas a la sociedad luego de cumplir con la pena. Entonces ahí nos damos cuenta que hay un fin, digamos, esencial en los dos ordenamientos, y que es bastante similar, y es lograr esa mejora en el comportamiento de las personas que entran a cumplir con una pena especialmente privativa de la libertad, aunque hay otras, pero esa parte ya la vamos a hablar luego. De otra parte, pues el nombre que tienen los centros de reclusión en Chile es los establecimientos penitenciarios, y están administrados por la Gendarmería de Chile.
Ese es, digamos, como el elemento más genérico frente a lo que es el derecho penitenciario en estos dos países. Doctor, ¿usted qué nos puede contar de estos sistemas o qué opiniones le merecen estos elementos en los dos sistemas? Bueno, doctora, importante aquí para tener en cuenta es que frente a los sistemas penitenciarios también juega un papel muy importante la calidad de la persona, es decir, la persona que ha cometido la comisión de la conducta punible. Entonces, tanto el ordenamiento jurídico chileno como el ordenamiento jurídico penal habla de unas penas, ¿cierto? Tanto para personas que son consideradas imputables, ¿cierto? Y personas pues que son consideradas inimputables. Cuando hablamos de inimputables, pues aquellas personas que no tienen la capacidad de comprender la ilicitud de su comportamiento, pero tanto el ordenamiento jurídico chileno como el ordenamiento jurídico colombiano, frente a los menores, manejan el tema de responsabilidad penal de adolescentes. Entonces, frente a ello, la punibilidad, frente al régimen penitenciario, pues también estos centros de reclusión, ¿cierto? Indistintamente de la legislación que estemos hablando, tanto en Chile como en Colombia, pues van a marcar un derrotero que debe ser diferenciado del sistema de responsabilidad para adultos como para el sistema de responsabilidad para adolescentes. Frente a ese régimen penitenciario, pues el desarrollo de los mismos pues también dependerá del marco constitucional que se desarrolle el régimen, en el cual se desarrolle el marco punitivo de cada uno de los estados, ¿no? Entonces, frente a ello, pues también va a desarrollar un derrotero frente a esos fines y funciones de la pena que va a manejar cada uno de ellos. Muy cierto, doctor. Muchísimas gracias. Hay un elemento también que creo que es necesario tener en cuenta y que como vimos en esta primera parte del marco general, digamos que es relevante en los dos sistemas y es cuál es esa función de la pena, doctor. O sea, realmente este punto creo que es el esencial porque pues no tendría sentido que un Estado tenga un sistema penitenciario si no tiene una finalidad. O sea, realmente ese es el punto principal cuando hablamos de este tema del derecho penitenciario y pues creo que nuestras normas efectivamente así también lo consideran. En lo que tiene que ver por lo menos con el artículo 9 de la ley 65 del 93, que era la que ya de la que habíamos mencionado anteriormente, pues nos habla de tres funciones esenciales en cuanto a la pena. Una es la función protectora. Nuevamente acá vemos esa necesidad de generarle una protección a la persona privada de la libertad, teniendo en cuenta que esta persona al ser sacada de la sociedad, es decir, al estar privada de la libertad, pues pierde muchos derechos, ¿no? Entonces, pues el Estado tiene que encargarse de darle protección, por ejemplo, en su alimentación, en su seguridad, en la salud también, entonces darle, por ejemplo, un sistema de salud propio. Entonces, en este tipo de casos, pues vemos que la primera función que refiere la ley 65, pues es esta, es la ley, digamos, la función protectora. Hay una función preventiva que tal vez usted ahorita nos explicará de una mejor manera, pero realmente pues se demuestra que la función del Estado no es solamente castigar, no es solamente actuar sobre lo que ya se generó, sino también hay una función esencial y es prevenir, ¿no? Prevenir desde lo especial y desde lo general. Entonces esa parte voy a dejar que usted la desarrolle ahora porque usted es el que es experto en esa parte del tema, entonces se la voy a dejar a usted para que nos ayude en un rato. Y acá hay una función que es la que nosotros, por lo menos en Colombia, consideramos como la función esencial del Estado o de la pena, que está tanto en el Código Penal como en el Código Penitenciario, y es el de la resocialización. Este punto es muy importante y lo vamos a desarrollar en un momento pues con mucha más amplitud. Y ahora pasemos a lo que nos dice el Código, el artículo primero del decreto 518 de 1998 chileno, donde se refiere específicamente a las finalidades de la pena. Acá vamos a ver una cosa y es que el código chileno es mucho más explícito y mucho más como abierto frente a estas finalidades. Lo primero es que nos habla de una finalidad de atención, nos habla de una finalidad de custodia, una finalidad también de asistencia a los detenidos y nos da, digamos que en esta parte de la reinserción, que es el término que se maneja en Chile, nos habla específicamente de una acción educativa necesaria para la reinserción. Es decir, que ellos tienen un enfoque mucho más educativo.
Tal vez en Colombia tenemos un enfoque que es tripartito, digamos en principio, y es que nosotros manejamos la parte de la formación, la parte laboral y la parte de brindar educación, por ejemplo, las personas que tienen conocimientos específicos. Aquí creo que el enfoque esencial, por lo menos en lo que el decreto 518 nos menciona, es un enfoque destinado más a la parte educativa. ¿Usted qué opina frente a este tema, doctor? ¿Qué nos cuenta usted frente a estas funciones esenciales de la pena? Bueno, primero, antes de entrar con esas funciones, creo que es importante, como lo hablábamos hace un momento, y era que frente al Código Penal, tanto en el Código Penal chileno como el Código Penal colombiano, el código está diseñado para respetar derechos y garantías del victimario. Entonces uno coge el código y me disculpa la terminología, uno le provoca llorar de felicidad todos esos beneficios que tiene el victimario, porque todo es para el victimario. Entonces nosotros venimos de una justicia que es retributiva, como usted bien lo indicó con anterioridad, que es usted comete un delito y yo le pongo una pena. Es decir, usted hace algo y yo lo castigo, pero yo lo castigo, pero también le doy ciertos derechos, ciertas garantías para poderlo castigar. Pero ¿dónde está la víctima? Entonces, no hablamos de un derecho, no se habla de una justicia, se habla solo de una justicia retributiva, porque a mí me interesa es condenar al victimario, ¿cierto? Pero también respetarle unos derechos y resocializar y que la pena tenga una función, pero ¿para quién? Para el que comete la pena. Pero ¿qué pasa con la víctima? Eso no lo vemos muy claro en el Código chileno, en el Código Penal colombiano. Se ha trabajado a través de la ley 906 del 2004, porque a partir de allí se empieza a crear o se empieza a tener una concepción distinta de justicia en el derecho penal. Y acá ya hablamos no de una justicia retributiva, sino hablamos de una justicia restaurativa. Y cuando nosotros hablamos de una justicia restaurativa, tenemos que tener en cuenta a la víctima. La víctima jugará un papel muy importante, porque así como el victimario va a tener unos derechos de poder una vez se le coloque la pena, pues la víctima también requiere que se le respete ciertos derechos antes de colocarse la pena o con posterioridad que se le coloque la pena al victimario. En ese orden de ideas, frente al derecho de la víctima, hoy en día en el ordenamiento jurídico colombiano, nosotros hablamos de ese derecho a la verdad, ese derecho a la justicia y a la no repetición de las conductas. Entonces, es muy importante también no apartar a la víctima de los modelos de penitenciarios, ¿cierto? Que incluye al victimario. Entonces, a partir de ese momento es muy importante frente al artículo 3º y 4º del Código Penal, por ejemplo, del Código Penal colombiano, que nos habla de unos principios. Y esos principios frente a la imposición de la pena nos habla que la necesidad de colocar una pena, la proporcionalidad de la pena y la razonabilidad de la pena. En Colombia, por ejemplo, nosotros tenemos o se maneja un concepto de pena natural que está en el artículo 34 del Código Penal, en aquellos casos en los cuales cuando la persona comete una conducta a una persona muy allegada, pariente de consanguinidad, y la pena sea tan grande frente al sufrimiento que ha tenido la persona frente a la comisión de la conducta, hablando, por ejemplo, de conductas culposas, en aquellos casos de que el padre no ve a su hijo que está detrás de su vehículo, lo atropella y le causa la muerte. Entonces, ese dolor que sufrió ese padre es suficiente. Entonces, ahí empieza a hablar de la necesidad de la pena, razonabilidad de la pena y necesidad. Entonces, frente a ello, frente a la pregunta que usted me hace, ya concretamente, frente a esa prevención general, el ordenamiento jurídico colombiano maneja la prevención general bajo dos vertientes. Una vertiente de prevención general positiva y una prevención general negativa. Entonces, cuando habla de prevención general positiva, en cierta manera no tiene en cuenta a la víctima, porque el derecho penal no está dado para prevenir el delito, sino para sancionar el delito, por lo menos en el ordenamiento jurídico colombiano. ¿Sí? Entonces, el derecho penal viene a intervenir cuando ya se cometió el delito, no para prevenirlo. Pero frente a la pena, se llega uno a pensar frente a esa prevención general positiva,
lo que genera esa prevención positiva, lo que se constituye es que da una sensación de tranquilidad. ¿A quién? A la sociedad, de que hayan delitos que prohíben comportamientos que contravienen o que vulneran los bienes jurídicos de la persona, es decir, los derechos de las personas. Entonces, cuando sale una norma que dice en el ordenamiento jurídico colombiano, usted tendrá una pena de 400 a 600 meses de prisión si matare a otro en compañía de otro, ¿sí? O si lo hace si lo hace bajo una circunstancia de agravación punitiva. Entonces, fíjese que de 400 a 600 años, eso da una sensación de tranquilidad. Oiga, mire cómo el Estado está diciendo, si usted comete un delito, el Estado va a proteger la vida frente a esas normas. Pero para la persona que delinque tiene una prevención general negativa. ¿En qué sentido? En el sentido de que el presunto victimario va a decir, oiga, es mucha pena, 600 meses de prisión, uy, yo mejor no hago la conducta, mejor yo no mato a alguien porque 600 meses es un jurgo de tiempo. Entonces, a eso se refiere la prevención general negativa. Entonces, por una parte, lo que hace es generar en el victimario, en el presunto victimario, esa sensación de no cometer la conducta. Pero frente a la prevención positiva, pues lo que genera es una sensación de bienestar a los asociados, a las personas, a los ciudadanos, de que se está protegiendo los bienes jurídicos a través de estas normas. Muchísimas gracias, doctor. Y sí, tiene toda la razón, digamos, cuando hablamos de esta parte de la prevención y de digamos, de esta función especial, de la prevención especial, claramente pues están estos componentes, ¿no? Está el componente del miedo, de que se supone que la pena debió haber sido tan dolorosa o tan fuerte, pues que la persona no vuelva a cometer estos hechos, pero pues también está este enfoque positivo que es justamente el que vamos a pasar, y es que la persona no solamente tenga un sufrimiento, sino que además tenga una posibilidad de adquirir ciertas capacidades o ciertas condiciones que tal vez no pudo tener antes de llegar a esta circunstancia tal vez de privación de la libertad, y es lo que por lo menos en Colombia llamamos la resocialización, y que como ya vimos en Chile se llama la reinserción, ¿no? Ese sería como el enfoque de prevención especial positivo, y que, digamos, como ya vimos por lo menos en el papel, ya otra cosa es estudiar la realidad penitenciaria en Colombia, en Chile, en México, en Argentina, que es diferente, ¿no? Pero por lo menos en lo teórico, un punto esencial dentro de la pena o dentro de las funciones de la pena es justamente el de la resocialización o el de la retribución. En Colombia, por lo menos, pues tenemos, digamos, en términos generales, que lo que se espera es que la persona, digamos, se prepare, darle una formación o una capacitación, digamos, para que la persona pueda retornar o pueda volver a la sociedad siendo alguien mejor. Ese es como uno de los puntos más importantes. Y también pues se le dan, como habíamos dicho antes, unas oportunidades para que se formen académicamente, si es que la persona no ha hecho, por ejemplo, su etapa escolar, o se le da la posibilidad de que haga algún tipo de carrera o de, digamos, técnica tecnológica, o que pueda, digamos, llegar a generar emprendimientos, que ese es un sistema, digamos, que se está implementando pues muy despacio, pero que se estaba implementando en Colombia. Asimismo también pues se ha planteado un componente de reeducación en lo que tiene que ver con la parte personal, donde la persona, digamos, que se le genere un hábito o una necesidad de respeto de las normas, ¿no? Es algo que tal vez en algún momento algunos pensadores decían que es casi como una reprogramación, donde la persona pueda sentir que es necesario respetar las leyes y que eso está bien, que eso es lo adecuado. Entonces, digamos, pues obviamente no se refiere solamente a un método de castigo en el que se espera aturdir o generar dolor, que era tal vez lo que se veía en el momento de las penas retributivas puras, sino que ahora lo que se espera pues es que la persona pueda ver esta pena como un medio de redención, como un medio de garantía de rectificación de sus errores cometidos y un redireccionamiento. Eso es, digamos, la forma en la que lo describe la jurisprudencia colombiana, y pues nos dicen que este tipo de cosas, digamos, esa reconfiguración de su conducta, pues es lo que puede asegurar un exitoso retorno a la sociedad. De otra parte, pues en la ley 65, específicamente en el artículo 10,
lo que nos dicen es que lo que se espera o lo que se quiere con esta resocialización es que la persona haga un examen de su personalidad a través de la disciplina, el trabajo, el estudio, la formación espiritual, la cultura, el deporte y la recreación bajo un espíritu humano y solidario. Esa es la forma en la que el artículo 10 plantea qué es lo que quiere y cómo es que espera que esta persona adquiera nuevos valores para entrar nuevamente a la sociedad. Y, digamos, en lo que tiene que ver con el código chileno, también en el artículo primero, mire lo importante que es, digamos, tanto en el encabezado de la ley como en el artículo primero, nos hablan justamente de cuál es esa función, digamos, de reinserción y nos dice que lo que se espera, independiente, y esto es una diferencia importante y que me parece que es muy exitosa en Chile, y es que aquí nos dice que independiente del tipo de pena que tenga, bien sea intramural o no intramural, se busca la reinserción del condenado a la sociedad. También, como les dije, se habla principalmente de un componente educativo. Seguramente se desarrollarán otros componentes, pero por lo menos dentro de la búsqueda que hice no hubo como unos resultados concretos frente a otros tipos de, digamos, de formas de redención, pero una de las formas más esenciales sí era la educativa, y digamos que se coincide y va de la mano un poco con la que hemos visto acá en Colombia. Doctor, ¿usted qué opinión le merece estos temas? ¿Cómo ve usted esta parte de la resocialización y la reinserción? ¿Muy utópica o realista? Pues cuando uno ve, cuando hablamos de reinserción, ¿cierto? Y de reinserción al condenado, independientemente del marco jurídico que lo veamos, ya sea en Chile o en Colombia, pues llama la atención algo. Y es que en Chile por lo menos hay penas, o cuando hablamos de las penas, hablamos de penas de, se me fue el término, pero destierro, si no estoy mal. Sí, el destierro. Destierro La calificado. expulsión. Expulsiones, expulsión calificada, más o menos así lo tiene allí el Código Penal, ¿el qué? El presidio, perdón, era el presidio perpetuo calificado. Entonces, cuando hablamos de presidio perpetuo calificado, pues uno se pregunta dónde queda la reinserción. En Colombia hoy en día tenemos, por ejemplo, ya el año pasado se aprobó por parte del Congreso colombiano la cadena perpetua, ¿cierto? La pena de cadena perpetua. Entonces ahí uno empieza a preguntarse, ¿y a dónde está la reinserción? ¿Cierto? La inserción al condenado. Entonces, en pocas palabras, lo que uno podría entender es que el Estado ya no cree en eso. Porque si uno de los fines o funciones de la pena es la reinserción e inserción del condenado, pues con estas penas se está diciendo que nunca va a volver a la sociedad. Entonces eso ya no tendría razón de ser, ¿sí? Entonces es como un contrasentido. Claro. Bajo ese punto, pues yo diría que es utópico en algunas situaciones, doctora. Y más concretamente en nuestro ordenamiento jurídico colombiano, pues a veces con ese hacinamiento que tenemos en los centros penitenciarios, pues realmente son muy pocos los que puedan realmente tener ese beneficio de poder estudiar, de poder trabajar, de poder tener una visión distinta a cuando se incorporen a la sociedad. Y ahora bien, eso también tiene otra finalidad dentro de nuestro ordenamiento jurídico colombiano, y es que también se hacen merecedores a un derecho que es a la rebaja punitiva, a la rebaja de pena. Entonces, no sé hasta cuánto va a diferir que yo lo haga será solo por redimir pena, más para salir a serle productivo a la sociedad. Entonces, pues, no, para mí sí es utópico, no sé, doctora, me gustaría saber si usted, que es la experta en ese tema, ¿qué considera si es utópico o no es utópico? Coincido plenamente, doctor. Yo creo que es una utopía y creo que es un punto importante para que los estudiantes tengan en cuenta, ¿no? Realmente cómo se maneja un discurso dual, por no decir doble, en el que el legislador nos dice que el elemento o el fin esencial de la pena es la resocialización acá en Colombia y la reinserción en Chile, pero al tiempo nos dan penas que cada vez se vuelven más agresivas. Cuando yo estoy, digamos, volviendo cada vez más altas las penas privativas de la libertad,
básicamente estoy dándole un mensaje a la sociedad y es que estas personas no pueden resocializarse. Es decir, estoy diciendo de una forma indirecta que estas personas no van a poder cambiar su actitud y por lo tanto tengo que excluirlas. Ese es el mensaje que se está dando. Entonces, y más cuando, por ejemplo, tenemos proyectos como el que recientemente se dio en Colombia, que es totalmente desafortunada y es la de la pena, digamos, se le pone un nombre distractor y es la cadena perpetua revisable. Se le pone ese distractor de revisable pues para que no quede directamente contra la Constitución y pues no se saque por inconstitucionalidad, pero pues realmente ese revisable es poco operante, que es más o menos la misma situación de Chile. Allá también tienen una cadena perpetua revisable y realmente ese punto de la revisión demuestra, digamos, a través de múltiples estudios que de los casos revisados solamente entre el 1 y el 2% se da casos de liberación. ¿Por qué? Porque es que la resocialización y el poder demostrar que usted es apto para volver a la sociedad es un elemento bastante subjetivo. Y es un elemento que en ciertos delitos las personas ya casi tienen un mantra de que esas personas no van a tener un cambio. Por ejemplo, estos delitos sexuales o estos delitos que tienen que ver con menores de edad son delitos que difícilmente van a poder una persona demostrar que ya no siente atracción o que ya no va a hacer, digamos, no va a cometer estas conductas. Entonces creo, doctor, y totalmente de acuerdo con usted, que es una utopía. Creo que es uno de esos derechos que llamamos derecho de papel. Está en la norma, pero pues no tiene realmente en la realidad, hay un contrasentido con todas las normas que a diario van saliendo. Entonces, sí, señor, estoy de acuerdo con usted, coincido plenamente, doctor. Bueno, hay otro elemento, digamos, también muy diferencial y que usted también conoce mucho del tema, y es esto de los tipos de las penas. Mire que ahí sí se ve una diferencia sustancial, digamos, frente a los tipos de pena. Usted mencionaba hace un momento 2 tipos de pena que en Colombia tal vez, si nuestros estudiantes colombianos estuvieran viendo esto, hubieran dicho de qué está hablando el doctor cuando habla de expulsión. ¿Eso qué es? O sea, porque esos son términos, digamos, que en nuestra jurisdicción no existen. Entonces, pues simplemente a nivel de enunciación, ya nos vamos a encargar en un momento de hablar del tema, pero a nivel enunciativo simplemente voy a indicar que en el artículo 4 de la Ley 65 del 93 se hablan de 3 tipos de pena en Colombia. Habla de la pena de prisión, la pena de multa y la pena de arresto. No habla de ninguna otra. Ya cuando hacemos un análisis, obviamente, de los delitos específicamente, pues notamos que también hay algún tipo de penas accesorias. Las anteriores serían las principales, pero también hay un tipo de penas accesorias, ¿no? Hay, por ejemplo, la restricción de armas de fuego o armas blancas cuando pues, a través de ellas se cometió el delito. Hay inhabilitaciones para los derechos y funciones públicas. Entonces, digamos que en Colombia se manejan estas, son muy concretas, muy específicas y están, digamos que en nuestro código. En Chile, en el artículo 1 del decreto 518 se manejan algunas similares y otras que no hemos visto en nuestra jurisdicción. Entonces, y que son bastante fuertes, ¿no? Está la prisión, que es como nosotros la conocemos, está la remisión condicional, está la reclusión parcial, que nosotros tampoco manejamos eso, por lo menos en adultos, no manejamos lo que es la reclusión parcial, está la libertad vigilada intensa, la prestación de servicios en beneficio de la comunidad y la expulsión. Ese, digamos que también es uno que en Colombia no se maneja y que tal vez nuestros estudiantes quedarían atónitos al escucharlas. Doctor, ¿usted qué opina frente a esta diferencia o esta diversidad de penas en Colombia y en Chile? Pues como veníamos hablando, eso pues realmente depende del modelo de Estado en que estemos hablando. Por dicho, desde la misma concepción de Estado y de cómo el ordenamiento jurídico entra a proteger bienes jurídicos. En Colombia, pues no, realmente uno sorprende ver, por ejemplo, temas o penas, porque en Chile pues hacen esa distinción, las penas para los crímenes, las penas para los simples delitos y las penas para las faltas, que son las modalidades por las cuales se puede condenar a una persona, ¿no? Entonces, frente a esas penas de presidio perpetuo calificado, frente a ese presidio perpetuo, pues, reclusión perpetua, residio mayor, pues uno dice, pues en el ordenamiento jurídico colombiano uno lo vería como muy grave, pero no tan grave, porque ya vamos para allá.
Estamos en camino. Estamos en camino. Hoy en día, por lo menos, lo asociábamos cuando hablábamos de, por ejemplo, que cuando en el proceso penal se está judicializando una persona, por lo menos se le quitan una serie de beneficios. Entonces, hoy hablamos de quitar beneficios, como por ejemplo la detención domiciliaria, por ejemplo, que no sean frente a la restricción de la libertad de una persona, pues cada vez es más restrictiva en los ordenamientos jurídicos colombianos. Y ya cuando Colombia empieza a hablar de una prescripción de la acción penal y empieza a hablar de una prisión perpetua, pues uno lo que visualiza es que más adelante podríamos estar muy similar a Chile. O en un escenario peor. O en un escenario peor, muchísimo peor. Porque es que acá hay contrasentidos. Y es el tema, por ejemplo, de que acá nosotros tenemos la pena para delitos, por ejemplo, de la desaparición forzada, ¿cierto? No hablando de un delito de lesa humanidad, sino un delito común de desaparición forzada. Nosotros tenemos un término de prescripción de 30 años, ¿sí? Que es un delito bastante grave. Pero si nosotros hablamos hoy en día en el ordenamiento jurídico colombiano frente al término de prescripción de los delitos sexuales contra menores de edad, de niños, niñas y adolescentes, pues no hay término de prescripción de la acción penal, ¿cierto? Entonces, a uno le queda más fácil desaparecer a un menor, ¿cierto? Abusar del menor, desaparecer al menor, porque el término de prescripción son 30 años. Entonces, yo estoy preocupado por 30 años que no me inicien el proceso. Si me lo inician, se reduce el término de prescripción y como si nada. Pero entonces son contrasentidos de política criminal frente a la razón de ser de la pena y de los derechos de las víctimas, porque vuelvo y repito, a veces se trabaja no sobre la prevención, sino sobre sancionar, ¿cierto? Y a veces se olvida el papel que la víctima juega hoy en día en el proceso penal. Totalmente de acuerdo, doctor, y creo que realmente es algo muy cierto, dice usted algo muy cierto y que tiene todo el sentido, y es que tal vez en este momento no deberíamos sorprendernos tanto porque estamos a puertas de poder estar en una situación similar e incluso peor, porque efectivamente yo ese mismo tema lo tocaba con mis estudiantes frente al delito del hurto. Yo les decía, por ejemplo, frente a qué tan grave es el hurto realmente, hablando de bienes jurídicamente tutelados. Y muchos estaban convencidos de que el hurto estaba casi en un punto tope de interés frente a los bienes jurídicamente tutelados, y yo les decía, es que eso realmente es lo que el populismo ha hecho, que ese es un punto importante, ¿no? Y es que realmente se ha subido tanto la pena del hurto que va a haber un momento en que las personas piensen muy similar a lo que usted dice, y es, me sale más fácil matarlo que solamente hurtarlo. ¿Por qué? Porque es que la pena del hurto está tan alta y tiene tan pocos beneficios y tengo tantas cosas encima que pues mejor lo mato y me sale más barato. Entonces, realmente sí, ese es un problema, primero, de no poder identificar claramente cuál es la importancia del bien jurídicamente tutelado, que hemos perdido el norte de cuál es realmente, qué bien es prima sobre el otro, que eso tiene mucho que ver con la parte de la proporcionalidad. Y pues cuando perdemos el norte con la parte de la proporcionalidad, pues llegamos a este tipo de cosas donde las penas empiezan a ser cada vez más altas y empezamos a ver, por ejemplo, movimientos como los que se han visto en hartos países de América Latina, y es que empezamos a optar nuevamente por medidas cada vez más restrictivas, empezamos a pensar nuevamente en cadenas perpetuas, empezamos incluso a contemplar someramente la posibilidad de volver a penas de muerte cuando hace muy poco tiempo logramos desterrarlas. Entonces, y ahora estamos pensando nuevamente en que hay casos que podrían llegar a tener la necesidad de eso. Entonces, creo que es un tema importante el que usted ha tocado, doctor Hernán, doctor Omar Herrán, y que realmente creo que es importante no perder de vista, porque pues podríamos estar, no solamente Colombia, sino tal vez Chile, poder estar, digamos, en peligro de volver a esas penas viejas que consideramos nosotros como penas crueles y degradantes, pero darles un nombre que nos distraiga un poco, como por ejemplo revisable, verificable, asumible, y con eso simplemente volver a ese tipo de penas y volver a un estado del que ya salimos hace mucho tiempo y que no deberíamos volver allá. Doctor. Doctora Lady, usted me llena de alegría frente a esos temas que aborda, porque
nosotros hace unos momentos estábamos hablando de un caso muy particular frente a ese tema del aumento del populismo jurídico o el populismo punitivo, y para nuestros estudiantes de Chile, pues a través de una anécdota contarles que hace unos años en nuestro ordenamiento jurídico colombiano, el secuestro, como ustedes saben, nosotros hemos sido afectados por el orden público, hemos sido un país que ha sufrido el sufrimiento de la guerra, ¿cierto? Del conflicto armado interno, y pues acá se secuestraba mucho. ¿Y qué pasó con el secuestro en un tiempo en nuestro ordenamiento jurídico, en nuestro país? Pues que la pena era bastante alta. Era tan alta que era más grave secuestrar que matar a una persona. ¿Y qué pasó? Que cuando se iban a liberar a las personas, pues los victimarios lo que hacían eran matarlas, porque les convenía más que los judicializaran por un homicidio que por el mismo secuestro. ¿Y eso por qué se dio? Por las ideas populistas, por no pensar, por no analizar bien cuáles eran los comportamientos y qué es lo que se tendría que entrar a proteger. Entonces, fíjese hoy en nuestro ordenamiento jurídico colombiano cómo se modificó ese tema, y ya ese delito de secuestro, cuando la persona fruto del secuestro muere, pues es un agravante de la conducta, ¿cierto? Entonces, ya por lo menos uno dice, bueno, ya no corremos tanto el riesgo que lo mate, ¿cierto? Como pasaba con anterioridad. Entonces, muy seguramente con lo que estamos viendo, y usted muy bien lo decía, podemos estar corriendo el riesgo de que se legisle de forma populista y lo que estemos generando es un daño mayor a lo que realmente queremos prevenir. Muchísimas gracias, doctor Herrani. Claro que sí, estoy de acuerdo y creo que esto es un elemento que va a ser muy interesante y muy importante para los estudiantes que nos ven en Chile, porque realmente son aspectos que deben tener en cuenta todas las personas que se están formando para ser juristas, para ser abogados. Y es que no podemos caer en ese tipo de discursos populistas, porque justamente eso es lo que logra es el resultado contrario, no evitar esas conductas, sino empeorar los resultados. Es decir, que hayan afectaciones más graves a los derechos de las personas. Doctor Herrani, es un placer compartir con usted estos espacios académicos. Le agradezco muchísimo. Muchísimas gracias a nuestros estudiantes y a la Universidad Pedro de Valdivia. Y espero que nos podamos reunir nuevamente para otro espacio académico, doctor. Doctora, igualmente muchas gracias. Siempre va a ser un gusto compartir con personas tan calificadas como usted para debatir estos temas. Gracias a la universidad, al señor decano, a la doctora Fernanda, en la Universidad Pedro de Valdivia, los estudiantes, pues estamos prestos también cuando ustedes quieran invitarnos a debatir ya un poco en un lenguaje un poco más cercano con ustedes, pues estamos prestos con la doctora Lady. Creo que el sentimiento es mutuo de que estamos para servirles y para poder compartir con ustedes experiencias y aprender de ustedes también frente a ese ordenamiento jurídico que ustedes tienen allí en Chile. Muchas gracias a todos y doctora, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor. Muy buenas noches a todos.